Hola, mi nombre es Jorge Lázaro, os doy la bienvenida a este nuevo tutorial de Website Machine donde vamos a convertir una fotografía a pintura con un aspecto bastante real. Si nos fijamos en la imagen final y nos acercamos con el zoom, vamos a ver cómo el resultado es bastante bueno. Para eso vamos a utilizar la herramienta pincel mezclador, la cual va a ir cogiendo muestras de la imagen original y nos permitirá crear trazados imitando de forma muy precisa el efecto de pintura. Como podéis observar, este efecto queda bastante bien. Luego, más tarde, vamos a añadir también un efecto de textura para nuestro lienzo y que la sensación de realidad sea mucho más creíble. Si previsualizamos el antes, que será la fotografía, y el después, podemos apreciar muy bien este cambio. Así que vamos a cerrar esta imagen, buscamos la imagen que queremos convertir a pintura y empezamos. Vamos a comenzar el tutorial creando una capa nueva, la cual vamos a renombrar a fondo. En esta capa vamos a crear el fondo para nuestra imagen de pintura. Una vez seleccionado, vamos a desbloquear la capa fondo haciendo clic sobre el candadito y bajaremos la opacidad aproximadamente a un 50%, más o menos por aquí. Ahora seleccionamos de nuevo la capa fondo y nos vamos a la barra de herramientas y dentro de la caja donde se encuentran los pinceles, en última posición encontramos la herramienta pincel mezclador, la cual vamos a seleccionar. Como podemos observar, en la barra de opciones de herramienta aparecen un montón de opciones, donde cabe destacar las que están en primera posición. Para este tutorial vamos a seleccionar una punta de pincel de las que vienen preestablecidas en Photoshop llamada Muchas cerdas abanico plano, la cual seleccionamos haciendo doble clic y nos aparece una previsualización previa de nuestro pincel. La ventaja que tiene este tipo de pincel es que si utilizamos una tableta gráfica será capaz de interpretar la sensibilidad con la que presionamos el lápiz sobre la tableta, aparte de que también es capaz de simular la inclinación que estamos aplicando del lápiz sobre la tableta. Esto nos permitirá crear unos trazados de pintura bastante realistas. Si no tenéis una tableta gráfica, también lo podéis hacer con el ratón. El resultado no será igual, pero también puede resultar bastante creíble. Una vez hecho esto, nos volvemos a la barra de opciones de herramienta y podemos observar que tenemos aquí la opción para cargar el pincel y limpiar el pincel. Si tenemos este botón activo, cada vez que nosotros pinchemos sobre el lienzo, se cargará el pincel con la pintura del color que tengamos aquí seleccionado. Si nosotros desactivamos este botón, lo que hará es simplemente arrastrar la pintura que ya exista en el lienzo. Por otro lado, tenemos este otro botón que lo vamos a mantener activo para que se limpie el pincel cada vez que nosotros levantemos la punta del lienzo. Por otro lado, tenemos que tener también activada la casilla de muestrear en todo, ya que esto lo que hace es que el pincel cogerá muestras de la pintura que ya hay en la imagen, independientemente de la capa en la que estemos seleccionada. En esta capa no tenemos información, así que cogerá la información de la capa que tiene por debajo. También vamos a abrir este menú desplegable y vamos a coger las opciones de muy húmedo. Al hacer esto, cambian estas diferentes opciones que tenemos aquí, y un pincel muy húmedo nos dará la posibilidad de ir arrastrando mucha más pintura que ya tengamos en el lienzo. Para empezar, vamos a seleccionar un tamaño del pincel un poco grande. Vamos a poner, por ejemplo, un tamaño alrededor de 200 píxeles, más o menos. Yo creo que por ahí puede valer. Vamos a cerrar este panel y ahora simplemente en la imagen, trabajando sobre la capa fondo, vamos a ir pinchando en el fondo de nuestra imagen y arrastrando hacia el interior del pájaro. Fijaros cómo coge esa pintura que ya tenemos en el fondo y simplemente la arrastra hacia donde nosotros marcamos el trazado. Con esto vamos a pintar esta capa en su totalidad con este color marrón que tiene nuestro lienzo. Vamos a ir tratando de ocultar la imagen del pájaro y vamos a ocultarla con esta pintura de color marrón. Vamos a ir trabajando poco a poco. Como esto me va a llevar un ratito, pues lo que voy a hacer va a ser parar el vídeo y volver cuando lo tenga un poquito más avanzado.
Fijaros, ya estoy de vuelta y he pintado la totalidad de esta capa con el color de fondo, tapando de forma completa el pájaro. Fijaros que en esta parte de aquí no he sido muy preciso, pero no me importa porque aquí es donde voy a dibujar el pájaro y esto quedará oculto. Vamos a crear una capa nueva y la vamos a renombrar a pincel ancho. Pulso Intro para validar este nombre y de nuevo seleccionaremos la herramienta pincel mezclador y esta vez vamos a poner una punta del pincel con un tamaño mucho más pequeño. Vamos a poner en este caso aproximadamente a 14 o 15 píxeles. Tened en cuenta que estos valores en píxeles me van bien para esta imagen. Si vosotros utilizáis otra imagen diferente, va a depender del tamaño de la imagen el tamaño del pincel que tengáis que utilizar. Daros cuenta de los tamaños en la proporción que yo los voy a utilizar y en consecuencia a eso vosotros utilizar unos valores adecuados. Para pintar el pájaro lo que vamos a hacer es ocultar la capa fondo y trabajar sobre la capa pincel ancho. Y vamos a aumentar el zoom un poquito para ver de mejor manera nuestro pájaro. Simplemente dejamos la capa visible del fondo con una opacidad muy pequeñita para ver la silueta del pájaro y de esta manera ir pintándolo sin miedo a equivocarnos, ya que este pincel, como he dicho antes, coge muestras de color de las capas que tenemos visibles y pinta con esa muestra. Pues una vez hecho esto, simplemente vamos a ir pintando nuestro pájaro con pinceladas más largas para rellenar de color y pinceladas un poquito más cortas, así con puntitos, para ir tratando de rescatar más detalle. Fijaros que vamos a ir pintando poco a poco la totalidad del pájaro. En un principio no va a quedar muy bonito, pero después, más tarde, con pinceles un poquito más pequeños, lo que vamos a hacer va a ser ir rescatando poco a poco mucho más detalle de nuestro pájaro y de esta manera ir rescatando toda esa información para que quede nuestra pintura perfecta. Fijaros, vamos a pintar el ojo con pinceladas mucho más cortas. Esta parte de aquí, pues lo que voy a hacer es una pincelada un poquito más larga. Y bueno, no me preocupo demasiado si no me queda del todo perfecto, porque como digo, vamos a ir creando diferentes capas en las que vamos a ir perfeccionando nuestra pintura. Fijaros cómo vamos pintando más o menos así. Vamos a ir respetando, eso sí, la silueta del pájaro, tratando de que no se mezclen demasiado los colores. Donde tenemos zonas oscuras, pintaremos con pinceles más oscuros, intentando arrastrar ese color a la zona que corresponde, y en estas zonas que son de un color más anaranjado, intentaremos arrastrar siempre pintura de ese mismo color. Si lo hacemos bien, nos permitirá después trabajar de forma mucho más sencilla a la hora de perfeccionar el detalle. Así que vamos a ir pintando poco a poco. Yo estoy trabajando con una tableta gráfica Wacom, lo cual me permite trabajar de manera muy cómoda. Entiendo que si lo intentáis hacer con el ratón, pues pueda costar un poquito más, pero se trata de un trabajo que cuanto más paciencia tengamos y más tiempo le podamos dedicar, pues el resultado va a ser mucho mejor. Yo voy a trabajar un poquito deprisa para que veáis cómo vamos avanzando y cuando lo tenga resuelto, pues volvemos con el vídeo.
Fijaros, después de estar trabajando un buen rato sobre la imagen, he conseguido crear una pintura más o menos bien definida de nuestro pájaro, que si la combinamos con la capa fondo haciéndola visible, pues ya nos empieza a dar una visión de lo que va a ser nuestra pintura. Pero como digo, hay que ir perfeccionando el detalle en nuestro pajarito, así que vamos a continuar. Voy a ocultar en primer lugar la capa pincel ancho, después voy a ocultar también la capa fondo y vamos a crear por encima del todo una nueva capa, la cual vamos a renombrar a pincel fino. Esta capa la vamos a trabajar de la misma manera que el pincel ancho, pero en lugar de trabajar con un pincel de alrededor de 15 píxeles, lo que vamos a hacer es trabajar con un pincel muchísimo más pequeño, alrededor de 5 o 6 píxeles. En este caso yo voy a configurar 5 píxeles, voy a seleccionar este pincel, me voy a volver a acercar a la imagen y en esta ocasión con un pincel mucho más pequeño sí que voy a generar pinceladas mucho más pequeñitas, mucho más cortitas y esto me va a rescatar mucho más detalle en las zonas que yo quiero. Por ejemplo, en esta zona del pico, pues voy a rescatar todo este detalle que tenemos alrededor del pico con pinceladas muchísimo más cortas. Fijaros, voy a rescatar mucho más ese detalle. Fijaros, vamos a hacer más o menos esto de aquí, un poquito a poco. En la zona del ojo también voy a recuperar muy bien este detalle que tenemos en el brillo del ojo y lo que voy a hacer también es mediante pinceladas muy pequeñas recuperar muy bien lo que es la forma del ojo, bien redondito, para que luego combinado con la pintura que tenemos en la capa inferior pues nos dé un resultado mucho más espectacular. Fijaros, si yo vuelvo a hacer visible la capa de la pintura donde tenemos el pincel ancho, si previsualizamos el antes y el después de aplicar este pincel más fino, vemos cómo nos ayuda a recuperar mucho más detalle de la imagen. Pues bien, vamos a ir dando diferentes clics sobre toda la imagen. En esas partes donde queramos recuperar más detalle, nos vamos a entretener de forma más precisa y vamos a perder algo más de tiempo. Y en el resto, para intentar recuperar detalle de la pluma, pues simplemente haciendo unas pinceladas un poquito más cortas, más o menos así, pues ya empezaremos a rescatar ese detalle. Como antes, vamos a avanzar en el vídeo y cuando lo tenga terminado, pues volvemos. Bien, ya he terminado de aplicar el pincel fino. Fijaros cómo he pintado la totalidad del pájaro con unas pinceladas muy pequeñas. También os podéis dar cuenta de que he dejado muchos espacios en blanco y he preferido dejar el tronco sin ese detalle tan fino como vamos a tener en el pájaro. Si ahora lo que hago es visible las capas que tengo por debajo, pues puedo observar de forma mucho más precisa el resultado de mi pintura. Si me acerco, pues vemos cómo hemos recuperado muchísima más información y mucho más detalle en el aspecto de la pluma del pájaro. Vamos a continuar. Voy a presionar la combinación de teclas Control 0 para ajustar a la pantalla
Y si quisiéramos continuar aplicando mucho más detalle, pues continuaríamos aplicando diferentes capas con diferentes pinceles cada vez más pequeños para ir recuperando ese detalle hasta llegar al resultado que más nos guste. En mi caso lo voy a dejar así y continuaremos perfeccionando de otra manera nuestra pintura. Para rellenar esos espacios que nos han quedado vacíos sin pintura, lo que voy a hacer es coger la capa 0 y moverla por encima de la capa fondo para que de esta manera esos espacios que se dejan ver a través de la pintura queden ocultos por la fotografía original. Fijaros que ahora lo que se ve es el fondo original de la fotografía, no se ve nuestra capa fondo que hemos creado, así que vamos a presionar la tecla Alt en nuestro teclado mientras creamos una máscara de capa. Al hacerlo así, esta máscara quedará invertida y ahora simplemente me voy a acercar un poquito a la imagen, voy a coger la herramienta pincel normal, cogeremos como color frontal el blanco y vamos a ir pintando sobre la imagen en la máscara de capa en aquellas partes donde veamos algunos huecos y veremos cómo se van ocultando con la información que tenemos en la parte inferior de la capa y quedarán ocultos esas partes. Y con esto conseguiremos tapar esos pequeños errores que tenemos y perfeccionar mucho más nuestra imagen. Fijaros que no va a ser necesario hacerlo sobre toda la imagen, pero sí que podemos rescatar algunas zonas que eran un poquito más complicadas y lo haremos de forma muy sencilla. Aquí lo vamos a ver muy claro en la parte del tronco, donde he dejado demasiados espacios trabajando con el pincel ancho y de esta manera fijaros cómo los puedo ir tapando con la información de la capa que tengo asociada. Vamos a rescatar algo más de detalle en esas zonas y vamos a ocultarlo todo para que quede bien tapado con la pintura. Fijaros, yo creo que con esto más o menos nos puede quedar bastante bien. Vuelvo a presionar la combinación de teclas Control 0. Si nos fijamos también en el borde del pájaro, podemos tener algún error en esta parte de aquí del borde donde se nos ha mezclado pintura del pájaro con la pintura del fondo y puede que tengamos que arreglar también estas zonas de aquí. Si vemos alguna imperfección en el fondo, pues también es la ocasión de poderlo solucionar. Me voy a ir a la parte superior del panel de capas, voy a crear una capa nueva, voy a renombrarla a imperfecciones. En este caso voy a seleccionar la herramienta tampón de clonar y con un pincel suave como este, pues vamos a intentar tapar algunas partes de estas. Fijaros en el tampón de clonar que también en la barra de opciones de herramienta, en las opciones de muestra, tengamos que coja la muestra en la capa actual e inferiores. Nos acercamos en estas zonas de los bordes, por ejemplo, con Alt presionado cogemos una muestra de nuestro fondo y ahora pintamos con esta muestra para ir perfeccionando bien el borde de la pintura. Fijaros como estas partes que han quedado demasiado borradas, pues las podemos perfeccionar con la herramienta tampón de clonar de forma muy sencilla. Vamos a ir recorriendo todo el perfil y fijaros cómo simplemente con esto podemos ir tapando estas zonas y obtener un resultado mucho mejor. Nos iremos fijando en todo el borde, más o menos así, fijaros. Esta parte de aquí también, presiono Alt, cojo una muestra del fondo y perfecciono por aquí la forma del ala. Esta parte de aquí, pues también. Aquí fijaros que se ve mucho ese defecto al cual me refiero. Fijaros que aquí se ha generado un halo que no debería de estar, pues simplemente con esta herramienta tampón de clonar vamos clonando partes del fondo en estas partes de aquí y simplemente ocultando esas zonas que no deberían estar así. Esta parte de aquí no me gusta cómo ha quedado. Vamos a tapar un poquito esto de aquí, más por aquí, esta parte de aquí también, de forma más o menos pues precisa. Me voy a ir ahora a este otro lado para ver cómo está esta parte de aquí.
Voy a tapar esto de aquí, que no me gusta. Bueno, y poco a poco pues vamos a ir perfeccionando nuestra pintura. Me voy a mover ahora un poquito más para arriba. En esta parte de aquí también tengo este halo que no me gusta. Simplemente cogiendo diferentes muestras en diferentes zonas, pues me va a ser muy fácil taparlo. Esto de aquí también lo vamos a tapar. Este ala también lo vamos a tapar un poquito por aquí. Y yo creo que ya lo tengo bastante bien terminado. Presiono la combinación de teclas control 0 y veo el resultado. Fijaros que todavía tengo cosas por aquí que se ven que no deberían estar. Voy a taparlas también. Y esto de aquí ya lo tenemos. Para continuar e ir perfeccionando cada vez nuestra pintura, lo que vamos a hacer ahora es aplicar relieve a nuestra pintura. Lo vamos a hacer utilizando un filtro, pero en primer lugar vamos a necesitar una capa que contenga toda la información de las capas que tenemos visibles. Para hacer esto nos vamos a situar en la capa superior y vamos a presionar la combinación de teclas comando mayúsculas Alt y E en Mac o mayúsculas Control Alt y E en PC. Con esto conseguimos una capa nueva que contiene toda la información de las capas que tenemos visibles. Esta capa la vamos a renombrar y la vamos a poner de nombre relieve. Pulso Intro. Ahora nos vamos a ir al menú Imagen, Ajustes, y lo primero que tenemos que hacer es desaturar la imagen, convertirla a blanco y negro. Como vamos a aplicar un filtro, lo que podemos hacer es convertir esta capa a objeto inteligente. Lo hacemos mediante el menú Filtro, Convertir para filtros inteligentes. Pulsamos el botón de OK y esto nos permitirá volver a editar los filtros que vayamos añadiendo a esta capa. Como digo, nos vamos a ir otra vez al menú Filtro, vamos a buscar las opciones de estilizar y aplicaremos el filtro de relieve. Vamos a aplicar los valores que tenemos en pantalla, presionamos el botón de OK y ahora simplemente cambiamos el modo de difusión de esta capa a superponer y observaremos, si nos acercamos con el zoom, que se nos aplica un relieve sobre la pintura. Podemos previsualizar el antes y el después y fijaros cómo sí que se nota un pequeño relieve en la pintura, lo cual realza más ese efecto de pintura que estamos buscando. Si este efecto de relieve no fuera suficiente o fuera excesivo, como hemos sido precavidos y hemos convertido la capa en objeto inteligente, haciendo doble clic sobre la palabra relieve que tenemos en esta capa, podremos volver a editar los valores que hemos aplicado a este filtro. En mi caso, vuelvo a presionar OK y acepto los cambios que habíamos hecho. Comando 0 para ajustar el zoom y continuamos. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar textura a nuestro lienzo, así que nos vamos al panel de capas y en las opciones que tenemos aquí abajo hacemos clic sobre crear nueva capa de ajuste y seleccionaremos la opción motivo. Esto nos abre este cuadro de diálogo donde tenemos algunos motivos preestablecidos. Vamos a hacer clic sobre esta flechita hacia abajo y haciendo clic sobre la rueda dentada seleccionaremos los motivos llamados superficies artísticas. Pulsaremos el botón de OK y nos aparecerán estos motivos artísticos. Yo voy a seleccionar este motivo de aquí, que es el que más se asemeja a un lienzo de pintura. Lo voy a seleccionar, voy a cambiar la escala aproximadamente a un 125%, que en mi caso, por el tamaño de mi imagen, es el que creo que resulta mejor. Presiono el botón de OK. Si aumento un poquito con el zoom, no sé si podéis llegar a apreciar en el vídeo la textura de este lienzo y simplemente cambio el modo de fusión de esta capa a luz suave y fijaros cómo se aplica esa textura sobre la imagen. Fijaros también que perdemos mucha intensidad del color, así que vamos a tener que recuperarlo. Vamos a crear por encima una nueva capa de ajuste de curvas y simplemente tirando de la curva hacia abajo para tratar de oscurecer, volveremos a recuperar esa saturación en el color. Yo creo que con esto es suficiente. Presiono comando 0 para ajustar la imagen a pantalla y ver el resultado. Prácticamente tenemos el efecto finalizado, pero en este caso creo que voy a oscurecer las esquinas de la imagen para crear un pequeño viñeteo y centrar la mirada del espectador sobre el pájaro. Vamos a crear una capa nueva. En la parte superior nos vamos a ir al menú Edición,
rellenar, seleccionaremos en contenido un 50% gris, pulsaremos el botón de OK y ahora aplicaremos de nuevo un filtro. Nos vamos a ir al menú Filtro, volveremos a convertir para filtros inteligentes, lo cual nos va a permitir volver a editar el filtro si fuera necesario, y volvemos al menú Filtro y esta vez voy a seleccionar el filtro Corrección de lente. Nos abre este cuadro de diálogo donde en las opciones voy a elegir la pestaña a medida y en las opciones de viñeta la cantidad la voy a poner al -100 y el punto medio lo voy a poner a un valor más pequeño, aproximadamente de +30. Ahí lo tengo. Presiono el botón de OK y ahora simplemente de nuevo cambiamos el modo de fusión de esta capa a luz suave y vemos cómo se oscurecen un poquito las esquinas. Ahí lo tenemos. Pues bien, con esto yo creo que ya podemos dar la imagen por finalizada. Hemos convertido una fotografía normal a un efecto de pintura utilizando la herramienta pincel mezclador de forma muy correcta. Nos permitirá crear estos efectos de pintura de forma muy real, combinado con la posibilidad de añadir textura a nuestro lienzo y correcciones de color, conseguiremos unos efectos bastante espectaculares. Pues bien, nada más, me despido de este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.